Las sociedades humanas a lo largo de la historia han experimentado diferentes sistemas políticos, desde las monarquías hasta las repúblicas. Actualmente, ambos modelos siguen vigentes. En el caso de las monarquías, claro, ya no es de carácter absolutista como en la Edad Media, sino que ahora es de carácter constitucional. Y este cambio se produjo porque los seres humanos han estado buscando el mejor sistema de gobernanza, que les permita construir una sociedad idónea. En esa búsqueda han surgido diferentes ideologías políticas como el liberalismo, socialismo, comunismo y conservadurismo. Todas ellas defienden ciertos puntos concretos y explican el funcionamiento del mundo desde su propia perspectiva. Pero, ¿cuál es la que tiene la razón? ¿Cuál es la más acertada en sus ideas? La respuesta rápida es todas y ninguna a la vez. A ver, déjame explicarlo más a detalle. El hecho de que las ideologías políticas mencionadas anteriormente cuenten con respaldo de muchas personas en el presente es porque han tenido razón en por lo menos uno de sus postulados. De no ser así, nadie las habría adoptado y se habrían perdido en el olvido. En el caso del socialismo, por ejemplo, el filósofo alemán Karl Marx acertó e hizo un análisis adecuado sobre las relaciones de desigualdad entre los capitalistas burgueses y los proletarios. Sin embargo, si hablamos de la solución que propone para acabar con dicha desigualdad, la misma historia nos demuestra que no es correcta, ya que la aplicación del modelo socialista ha dejado millones de muertos alrededor del mundo. En cuanto al comunismo, pues nunca se llegó a poner en práctica. Aquel mundo sin clases sociales, sin Estado o religiones, donde todos los ciudadanos son iguales al poseer la misma cantidad de ingresos, se quedó solo en la teoría, ya que en la transición del modelo capitalista al comunista, es decir, en la fase del socialismo, se produjo un rotundo fracaso. En el caso del conservadurismo, su posición de preservar las tradiciones, valores e instituciones como la Iglesia le valió el agrado de una parte de la sociedad. Sin embargo, para otra parte, en el contexto del gobierno de las monarquías absolutistas europeas, supuso un obstáculo para el derrocamiento de dichos estados absolutistas que tenían concentrado todo el poder político en desmedro de la población. Por último, le toca el turno al liberalismo, el cual ha sido pieza fundamental para la instauración de gobiernos democráticos o monarquías, pero de carácter constitucional, es decir, donde la última palabra la tiene la Constitución y no el rey. Aunque, como las anteriores ideologías políticas, también tiene sus puntos en contra, como por ejemplo la postura de la no intervención del Estado en el funcionamiento del mercado. Y es que si bien la intromisión excesiva del Estado en cuestiones económicas es perjudicial, tal y como lo demostró el socialismo, el dejar sin regulación alguna al mercado puede llevar, por ejemplo, a la formación de monopolios, lo cual se podría evitar mediante leyes emitidas desde el Estado. Entonces, como hemos visto, estas ideologías políticas también presentan, como todo lo creado por el hombre, errores y defectos, que son en unos casos más graves que en otros. En la actualidad, todas ellas siguen vigentes. El conservadurismo está tomando fuerza y ganando adeptos, esto en respuesta al crecimiento exacerbado del progresismo, a través de la ideología de género o la teoría queer. Dado que estos dos conceptos plantean cosas como la negación de lo biológico en favor de la libre autopercepción sexual o que las identidades sexuales son fluidas y cambiantes, entran en claro conflicto con los valores conservadores. En el caso del liberalismo, este se ha encontrado con una clara contradicción en sus principios en cuanto al tema del aborto. Para ser más específico, el derecho a la vida y a la libertad son los que se ven enfrentados en este tema, y es que en el aborto se ven confrontados el derecho a la vida del ser concebido y la capacidad de elección de la mujer para disponer de su cuerpo según su parecer. Ante esto, los liberales adoptan diferentes posturas, como los de derecha, quienes anteponen el derecho a la vida del concebido, o los de izquierda, quienes se decantan por la libertad de elección de la mujer. En dado caso, el liberalismo parece no tener una respuesta satisfactoria al dilema del aborto, y es que, después de todo, es un tema muy complejo. En cuanto al comunismo, sería raro pensar en actuales partidarios de este, sabiendo cómo han terminado los países que han querido instaurar una sociedad comunista. Sin embargo, gracias a las fallas que presenta el modelo capitalista,
tales como la formación de monopolios o el aumento de la desigualdad entre ricos y pobres, el comunismo se presenta como una voz crítica ante estas injusticias y puede seguir teniendo vigencia a día de hoy. El socialismo, por su parte, ha seguido la misma línea del comunismo, siendo crítico con el modelo capitalista, e inclusive ha llegado más lejos en la política, a través de una de sus variantes, la socialdemocracia, la cual consiste en apoyar las intervenciones estatales para promover una mayor equidad económica y social, eso sí, en el marco de una economía capitalista. De esta manera ha conseguido un éxito notorio en los países escandinavos, como Noruega o Suecia. Ahora bien, es cierto que no he abordado con profundidad cada una de las ideologías políticas mencionadas en este video. Sin embargo, considero que con todo lo mencionado acerca de ellas es suficiente para demostrar que ninguna de ellas es perfecta, todo lo contrario a lo que piensan sus militantes. Pero entonces, si ninguna de ellas tiene la razón en todo lo que dice o tiene la solución a todos los problemas del mundo, ¿qué es lo que debería hacer usted? Bueno, podría optar por ser más pragmático y no adoptar ninguna ideología política en particular. Pero si su necesidad de pertenencia a algún sector o ideología política es más fuerte, ya dependerá de usted elegir sabiamente la ideología política con la que esté más de acuerdo. Pero eso sí, tenga cuidado, ya que hay mucho embaucador en redes sociales que lo pueden convencer de adoptar su ideología basándose en una visión parcializada de la realidad.